Hola con todos, mi nombre es Pablo López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y hoy les voy a hablar sobre una práctica llamada estructura de datos estáticas y dinámicas. Instrucciones. Crear un string sin datos y medir cuánto ocupa en memoria. Luego agregarle algún dato al string y medir su memoria y registrarlos en una tabla. Crear todos los tipos de datos primitivos y medir en tamaño en la memoria. Y luego accionarles un valor y medir en tamaño de la memoria. Registrar datos en una tabla. Crear 5 arreglos, uno con string y el resto con cualquier dato. Y medir su tamaño en memoria y luego llenar con datos y medir su memoria. Por último, crear un objeto de la clase lista enlazada y Java utilities y medir su tamaño, luego agregar 25 a cada lista y medir su tamaño. Vemos acá, este es el primer apartado, que es el string con sin datos, y acá el string con datos. Vamos a ejecutar. Como vemos, el string sin datos nos da un tamaño de memoria 40, y el string con datos nos da un tamaño de 56. Estos son los datos que ocupa la memoria. Para esto se debe trabajar con la librería Hub 0.4.1 y con la clase memoryUtil, que es esta de aquí, para que nos pueda medir el tamaño de los datos. Después nos dice que creamos datos primitivos y llenarlos con datos y ver su tamaño de memoria. En este caso tenemos los datos primitivos, el int, el doble, el char, el float, el long, el boolean y el byte. Como vemos, hemos puesto aquí los datos. En este caso sería 2, que es para el int, para el double 3, para el char 3b, para el float 65.35, para el flow, para el long, del 1 hasta el 10, para el boolean fg, false y char, false y true, y el byte, que solo son datos de 0 y 1. Aquí vemos el programa y aquí hacemos que nos mida el tamaño de la memoria. Vamos a correrlo. Como vemos, aquí nos muestra el valor de formato de string es hola, el 1.2, el doble 3.0, el char b, el float 65, el long del 1 al 10, el void y el true false y el byte del 1 o 0. Como vemos aquí, el string sin datos es 48, con datos 48. El int sin dato 16 y con dato 16. El doble 3, que sería sin datos 24 y con 4. El float también, que nos da 16. El long también, que nos da 16. El float, que es true. El boolean, que es true, perdón, nos da 24. El boolean nos da 16. Y el byte nos da 16. Nos vamos a ver los arreglos, que en este caso nos decía crear 5 arreglos y llenarlos con datos y ver el tamaño de memoria. Este es el código y vamos a ver cuánto ocupa cada arreglo, el tamaño. Vemos aquí. El primer arreglo es con string, que es sin datos, que es 16. Y ya con datos, que es all, que le hemos puesto, sale 128. El double sin datos 24 y con datos 124. El float sin datos nos sale que es 16, con datos nos sale 96. El char sin datos nos da lo que es 16 y con datos 16. El boolean sin datos nos da 16 y con datos nos da 24. Y por último nos dice que hagamos una lista enlazada y una lista list. En este caso tenemos la lista list, que es este de aquí.
como vemos, lista leads, que es todo, es el código para que nos muestre el tamaño de la lista y el tamaño de la lista enlazada. Para realizar la lista enlazada tenemos que realizar un nodo, que lo vemos aquí, que es el dato y siguiente. Y la lista enlazada también nos mostrará si la lista está vacía o si la lista está llena. Lo vamos a y nos mostrará lo que es el tamaño de la lista. Vamos a correr primero con los 3 primeros datos y luego lo corremos con los 25 datos. Run file. Damos un rato. Ya, nos dice que la lista con datos son 3 datos de tamaño 3. La lista está llena y el tamaño de la lista es 96. Ahora vamos a ver con 25 datos, cuánto es el tamaño de la lista. Vemos que la lista está con datos, nos marca los 25 datos que vemos aquí. El tamaño es 25. La lista está llena y el tamaño de la lista es 624. Vamos a las conclusiones, que nos dice que los tipos de datos primitivos son tipos definidos por Hub, que nos permite hacer operaciones básicas, tanto lógicas, que sería de comparación, y aritméticas, que son operaciones matemáticas. La lista enlazada, cuando tiene pocos datos almacenados, su tamaño es menor, pero cuando se va aumentando, los datos aumentan. Para recomendaciones, yo les recomiendo que si no les funciona con el JDK que están trabajando, se cambien al JDK número 8, que en este caso creo que es 1.8. Y recomendable usar para este tipo de ejercicios, para medir el tamaño de memoria, la librería ham 0.4.1. En mi caso se me valió, por eso no tuve por qué bajarme al JDK. Pero si a ustedes no les funciona, sí les recomiendo que se cambien o se baje de JDK. Y bueno, pues esto sería todo con respecto a la práctica número 2. Bueno, me despido y nos vemos hasta la próxima. Gracias.